Muy buen día a todos. Demi Rodríguez Narúbina, ya R2 fresquecito de nefrología aquí de Sedimat. Antes de iniciar como tal, simplemente para que tengamos pendiente todos que estamos iniciando desde cero y esta vez tenemos un programa único para todos, lo cual es algo bastante excelente. Vamos a iniciar con un tema que de entrada se establece que son varios capítulos en cualquier libro de texto. Abordar el tema de fisiología renal es muy difícil, mucha información, pero con fines de abarcar todo un programa, los vamos a dar en dos partes. Y es evidente entender que se va a quedar información bastante importante siempre a comentar, lo que quiere decir que al final podrían haber muchos comentarios. Y no solamente eso, sino que también cada uno de nosotros como residencia podría en el día a día, en los pases de visita, en los comentarios entre residentes, todavía abordar aún más. Sin embargo, la fisiología renal, yo entiendo en lo personal que es una de las fisiologías más bonitas que tiene el organismo. Si lo vemos desde el punto de vista de que, por ejemplo, los riñones solamente componen el 0,4% del peso corporal y aún así son el segundo órgano que reciben la mayor irrigación desde el punto de vista del gasto cardíaco, con un 22%, solamente siendo ganado por el hígado. Y que no es por nada que recibe todo ese gasto cardíaco, sino para funciones tan vitales que es como lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros tenemos que establecer lo que son las funciones de los riñones, vamos a ver que son múltiples en cuanto a la homeostasis que tiene el organismo. Vamos a ver regulación del balance de agua y electrolitos, excreción de productos de desecho del metabolismo, regulación de la presión arterial, tanto a corto como a mediano y a largo plazo, regulación de la osmolalidad de la concentración de electrolitos de los fluidos del cuerpo, regulación del equilibrio de ácido-base, secreción, metabolismo, excreción de hormonas y gluconeogénesis. Es importante entender todas y cada una de las funciones precisamente por el hecho de la incidencia y el impacto que tiene la enfermedad renal en la población, porque entendemos que a medida que se va perdiendo la funcionalidad de los riñones, entonces naturalmente vamos perdiendo todas estas funciones tan importantes que estamos viendo aquí proyectadas. Cuando hablamos de la fisiología también per se, vamos a ver que la función de los riñones se lleva a cabo en distintas partes que vamos a comentar más adelante. La función excretora y reguladora del medio interno se consiguen con la formación, excreción de lo que es la orina, de composición adecuada a la situación y necesidades del organismo. Transformarse en el glomérulo un ultrafiltrado de plasma, vamos a ver que el túbulo se encarga en sus diferentes porciones de modificar el ultrafiltrado hasta formar una orina definitiva. Cuando hablamos de los productos, particularmente que son de desecho y de metabolismo, vamos a ver que principalmente estaríamos hablando, por ejemplo, de lo que es la urea, que sabemos que proviene del metabolismo de los aminoácidos, la creatinina, que sabemos que viene de la fosfocreatina derivada del músculo, el ácido úrico, que viene de las bases púricas como ácido nucleico, la bilirrubina como producto final de la hemoglobina, metabolitos de varias hormonas y también toxinas externas y productos de degradación de medicamentos, sabiendo que los medicamentos que se consumen principalmente se van a excretar principalmente por vía hepática o por vía renal. Aquí simplemente les muestro este pequeño gráfico para ver lo inteligente que son los riñones particularmente, entendiendo que si nosotros tenemos, por ejemplo, una ingesta aumentada de sodio en 2 días, por ejemplo, de 30 hasta 300 mil equivalentes por día, vamos a ver cómo asimismo la excreción se va aumentando de forma importante en estos puntos discontinuos. Así como la ingesta aumenta, asimismo la excreción aumenta hasta un punto de llegar a lo que nosotros conocemos como homeostasis. Entonces, aquí abajo, en cuanto a los días, vamos a ver que el volumen de líquido extracelular prácticamente no varía a pesar de nosotros tener una alta ingesta de sodio. Prácticamente lo viceversa ocurre cuando la ingesta de sodio disminuye, entonces el organismo tiene formas de retener una mayor cantidad de sodio y nosotros no tener ningún desbalance en nuestro organismo. Histológicamente hablando, que esos son temas bastante abordables en otros aspectos, pero sabemos que clásicamente entendemos como unidad funcional del riñón lo que es la nefrona. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, la arteriola aferente y
posteriormente forma lo que son el penacho de capilares, que nosotros llamamos glomérulo. Si a eso nosotros le aunamos lo que es la cápsula de Bowman, clásicamente en histología eso se le conoce como corpúsculo de Malpighi. Entonces nosotros tenemos el corpúsculo de Malpighi, que es la cápsula de Bowman, el penacho de capilares, y lo que está en amarillo como el sistema de túbulos. Nosotros vamos a ver que este penacho de capilares forma lo que es la arteriola eferente y posteriormente sus ramificaciones forman lo que son los capilares peritubulares que sirven para el proceso de reabsorción que explicaremos mejor más adelante. Cuando hablamos de las nefronas per se, también es bueno establecer, para muchos conocimientos que se darán entre las dos conferencias, que existen nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Cuando hablamos de las nefronas corticales, vamos a ver que en la imagen son estas que están aquí a la izquierda, que tienen unas asas de Engle que apenas penetran a la médula. Y las nefronas yuxtamedulares, que componen entre un 20 a un 30% de todas las nefronas, son nefronas que tienen unas asas de Engle que son más profundas, que profundizan aún más en la médula renal y que aunado a esto tienen unos vasos que son más profundos, que se conocen como vasos rectos. Entonces, esto es bueno siempre hacer una pequeña correlación también patológica y nosotros ver que cuando se realizan biopsias renales siempre es bueno tener nefronas que sean corticales y nefronas que sean yuxtamedulares, porque muchas manifestaciones de enfermedades glomerulares la vamos a ver que inician a nivel de las nefronas que están a nivel de la médula. En su imagen de la derecha vamos a ver que las distintas partes de los túbulos también profundizan y se exteriorizan. Hay una parte como por ejemplo el túbulo proximal, prácticamente en su totalidad se encuentra a nivel de la corteza y ya el asa de Engle puede penetrar en distintos niveles hacia la médula y posteriormente vemos cómo entra y sale dependiendo de cada una de las partes que vamos a comentar mejor más adelante. Esta imagen es para definir algo importante en cuanto al proceso de formación de orina, que es donde más nos vamos a enfocar en esta parte de la exposición. Vamos a ver que la orina, que es lo que tiene los componentes principalmente de desecho, tiene varios pasos para su formación. Inicialmente vamos a ver lo que es la filtración, que es ultrafiltrado del plasma, cómo pasa hacia el sistema de túbulos. Segundo paso, la reabsorción. Tercer paso, secreción. Y cuarto paso, la excreción. Dependiendo de la sustancia que estemos hablando, vamos a ver que cada una se comporta de manera diferente a través de estos pasos. Por eso abajo ustedes van a ver que la excreción es igual a la filtración menos reabsorción más secreción. Aquí estaríamos viendo algunos modelos particulares de algunas sustancias. Si vemos esto como una arteriola aferente y aquí el glomérulo, hay sustancias que se filtran por completo y no se reabsorben ni se secretan, y en este caso un ejemplo sería, por ejemplo, la creatinina. En la porción B vamos a ver que hay algunas sustancias particulares que pueden filtrarse y también puede reabsorberse parcialmente. Esto es cierto para la mayoría de los electrolitos y obviamente va a depender de la necesidad que tenga el organismo. A mayor necesidad, por ejemplo, de sodio, a mayor reabsorción. Tenemos sustancias que se filtran por completo y que se reabsorben prácticamente por completo. Esto es cierto, como lo vamos a ver más adelante, para sustancias que son totalmente vitales, como por ejemplo son los aminoácidos y como la glicemia, obviamente está en condiciones totalmente normales con niveles normales. Y tenemos sustancias que se filtran y aparte de que se filtran, se secretan. Y cuando hablamos de esto, un ejemplo clásico viene siendo el ácido úrico. Y por estos ejemplos es que clásicamente cuando nosotros queremos calcular tasa de filtración glomerular, vemos el por qué la creatinina es una sustancia que se puede utilizar mejor en diferencia, por ejemplo, del ácido úrico o en diferencia de la urea, porque vamos a ver posteriormente que la urea incluso recircula a través del sistema de túbulos. La urea se filtra libremente, se reabsorbe parcialmente y también se secreta en otras porciones de los túbulos.
Cuando hablamos de la filtración glomerular per se, sabemos que es la formación de un ultrafiltrado a partir del plasma, que pasa por los capilares glomerulares y se llama ultrafiltrado por contener solo solutos de pequeño tamaño capaces de atravesar las membranas semipermeables que forman la pared de los capilares. Sabemos que posteriormente en la segunda parte de la conferencia vamos a ver que se aborda aún mejor la barrera de filtración glomerular para ser más detallistas en eso. Y la carga negativa que este tiene repele principalmente las proteínas y por eso no es normal nosotros encontrar proteína hasta un mínimo grado en la orina. Y asimismo, todas las sustancias que se pueden pegar de las proteínas prácticamente tampoco se van a filtrar libremente por esa carga negativa que se repele. Vamos a ver que la orina primitiva que se recoge en el espacio urinario del glomérulo, a continuación pasa por el túbulo contenedor proximal y está constituido por agua y pequeños solutos con concentración similares al plasma, que carece de células, de proteínas y otras sustancias de peso molecular elevado. Entonces, ¿cómo se produce ese filtrado? Porque sabemos que todo lo que llega a través de la arteriola aferente es lo sistémico, con las composiciones obviamente de lo que está serológicamente hablando. Vamos a ver que esto es lo que nosotros conocemos clásicamente como las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling nosotros podemos decir que hay dos componentes iniciales. Una presión hidrostática que viene siendo dada por la fuerza que ejerce el líquido a través de una pared y la presión coloidosmótica que principalmente se da por las proteínas y que hacen que el líquido se retenga en su cavidad. Vamos a ver que la presión hidrostática del glomérulo tiene aproximadamente en condiciones normales 60 milímetros de mercurio, que representa una presión bastante importante. La presión coloidosmótica es equivalente a 32 milímetros de mercurio y en la cápsula de Bowman, que es hacia donde va después, hacia el sistema de tubo, tiene una presión hidrostática de 18 milímetros de mercurio. Si ustedes se fijan, esto va en contra de filtración, la presión coloidosmótica en contra de filtración y la presión hidrostática del capilar glomerular va a favor de la filtración. Si nosotros hacemos una suma de estas fuerzas, vamos a ver que tenemos una filtración neta de 10 milímetros de mercurio hacia la cápsula de Bowman. Y precisamente por eso vamos a ver que la fuerza va a ser a favor de la filtración. Recuerden que a partir de la arteriola eferente, estas fuerzas van variando bastante por distintas razones. Al final vamos a mostrar cuáles son las fuerzas encontradas a nivel de los capilares peritubulares, porque estos ya tienen función de reabsorción y no de filtración. Entonces, por ende, esa gran fuerza hidrostática que vemos aquí no la vamos a evidenciar a nivel peritubular. Aquí nosotros vamos a ver distintas sustancias que tienen efectos diferentes a nivel de lo que es la filtración. Vamos a ver que si nosotros vemos norepinefrina, epinefrina, endotelina, que son vasoconstrictores, como su principal efecto es a este nivel de la arteriola aferente, al vasoconstreñir aquí, simplemente la presión hidrostática se cae. Entonces, eso va a generar una presión menor neta de filtración y por ende va a caer el GFR. La angiotensina 2, cuando nosotros vemos aquí lo que dice de que previene la caída, es haciendo alusión de que cuando la angiotensina 2 se libera por diferentes razones, ya sea porque llega a menor cantidad de sangre al riñón, para decirlo de una forma llana, se absorbe menos sodio, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces esa angiotensina liberada, principalmente su efecto es a nivel de la arteriola eferente. Al causar una vasoconstricción a este nivel, entonces la presión glomerular hidrostática aumenta y por eso previene la caída del GFR. Otros ejemplos, como vemos aquí, el óxido nítrico o los derivados del óxido nítrico y las prostaglandinas generalmente lo que hacen es que aumentan el GFR al generar vasodilatación de la arteriola aferente y con esto entonces aumenta la presión hidrostática del glomérulo. Aquí no vamos a hacer mucho énfasis porque esto sería ya hablar de temas patológicos, pero sí vamos a ver algunos ejemplos que tienen diferentes patologías y su fisiopatología por lo cual pueden causar su efecto a nivel de GFR. Aquí me gustaría determinar, por ejemplo, una obstrucción de la vía urinaria, por ejemplo, una litiasis renal,
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a causar esto que vemos aquí? Un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Entonces, por ende, vamos a tener una caída de la tasa de filtración glomerular, precisamente porque disminuimos la fuerza neta que va a favor de la filtración. Cuando hablamos de la función tubular, porque ya nosotros entendemos lo que es la filtración. Esto es importante nosotros ver que al final vamos a tener una gran parte del volumen de agua y de solutos filtrados libremente a nivel del túbulo y que se tienen que reabsorber lo necesario. Al final nosotros vamos a ver que si el volumen de plasma normal es de 3 litros por la velocidad que está y el 22% del gasto cardíaco que reciben los riñones, esos 1100 mililitros, en el nombre Guyton, como uno dice clásicamente, se van a convertir a 180 litros de plasma filtrados por día, con un volumen de orina excretado de 1.5 litros. Vamos a ver que las células tubulares tienen diferentes características de acuerdo a su parte y que el transporte de sustancias se efectúa por mecanismos tanto activos como pasivos. No está de más recordar que el transporte activo implica consumo de energía y el transporte pasivo no implica consumo de energía y que el transporte activo podría ser tanto primario como secundario, en donde el primario utiliza fuente de energía de manera directa y el segundo de una manera indirecta, más bien por un gradiente electroquímico. Menciono todo esto porque a la larga lo más importante prácticamente de nosotros mencionar la función de cada uno de la parte de los túbulos es hacer alusión a los principales componentes y a las principales bombas que cada uno tiene. Vamos a ver que por un u otro mecanismo la mayor parte del agua y de las sustancias disueltas que se filtran son reabsorbidas y pasan a los capilares peritubulares. Al pasar a los capilares peritubulares, ya nosotros entendemos que esto iría a la parte sistémica devolviéndose y entonces al final nuevamente se filtra, se absorbe y vuelve al sistema y así sucesivamente. Aquí nosotros vamos a ver un ejemplo de sustancias donde nosotros está calculada la cantidad que se filtra, la cantidad que se reabsorbe, la cantidad que se excreta y el porcentaje de carga filtrada reabsorbida. Naturalmente aquí importante es entender que a mayor necesidad del elemento, entonces simplemente se logra una mayor cantidad de reabsorción del mismo. Precisamente por eso vamos a ver que la glucosa, de los 180 gramos al día que se pueden filtrar, se reabsorbe un 100%, se excreta un 0%. Lo mismo vamos a ver aquí bicarbonato. Vamos a ver más adelante brevemente con el equilibrio ácido-base que el riñón implica. Vamos a ver la importancia de que este bicarbonato se reabsorba casi en un 100% y mantener ese equilibrio a flote. Y de por qué si los riñones fallan, entonces tendríamos una acidosis metabólica implicada. Aquí vemos los distintos iones y obviamente al final vamos a ver que la creatinina, lo que se filtra, se excreta en un 100% porque no se reabsorbe. A diferencia de la urea, que ya establecimos que la urea en una parte se reabsorbe y en una parte incluso se secreta. Y precisamente por eso no podemos utilizarlo como un buen marcador de lo que sería la tasa de filtración per se. Aquí nosotros vemos algunos ejemplos, antes de iniciar de lleno en el sistema de túbulos, de tipo de transporte que pueden tener cada una de las moléculas. La principal nosotros vamos a ver es la vía transcelular, que obviamente es a través de las células. Vamos a ver que las células de los túbulos en algunas partes son más unidas que otras y algunos tienen unos espacios entre uno y otro un poquito más libres. Y entonces ahí nosotros vamos a ver lo que es la vía paracelular. Entonces hay sustancias que se pueden ir a través de la vía paracelular, hay otras que se van a través de la vía transcelular. Y el agua obviamente tiene un tipo de transporte que es pasivo que nosotros conocemos como ósmosis. Aquí simplemente nosotros debemos ver ejemplos, viendo esto como lado luminal y esto vamos a verlo como lado intersticial y capilar peritubular. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería por ejemplo, un transporte activo primario, la bomba sodio-potasio ATPasa clásica. Aquí vemos que aquí al utilizar el ATP, esto es un tipo de transporte activo primario. Entonces, el gradiente electroquímico que queda dentro de la célula es un gradiente negativo porque, por la gran cantidad de sodio que sale.
al tener ese gradiente electroquímico negativo, vamos a ver que precisamente por eso el sodio que está a nivel tubular se puede reabsorber por medio de un transporte activo secundario, porque utiliza energía, pero una energía que es indirecta a través de esta bomba. Aquí simplemente es el mismo ejemplo con un esquema en blanco y negro. Este es otro ejemplo de transporte, simplemente para nosotros identificar lo que es un cotransporte y un contratransporte. El cotransporte, también conocido como simporte, es cuando nosotros tenemos dos sustancias que aprovechan la electronegatividad de una para pasar hacia un mismo lado de la célula. Vamos a ver, por ejemplo, SGLT, que ya conocemos 1 y 2, que lo veremos más adelante. Aprovechando la electronegatividad que hay dentro de la célula, el sodio entra acompañado de la glucosa y ayuda así a su reabsorción y así mismito entonces los aminoácidos. Aquí vemos un ejemplo de un contratransporte o un antiporte, en donde nosotros vemos que el sodio entra por la electronegatividad que hay dentro y ahí, ayudándose ahí mismo, el hidrógeno se secreta hacia la luz tubular. Cuando hablamos de túbulo contorneado proximal, vamos a ver ya de lleno, inicialmente, que es la parte de mayor metabolismo que tiene el sistema de túbulos. Aquí se va a reabsorber de 60 a 70% del total de la filtración glomerular. Esto se produce gracias a la reabsorción activa de sodio en este segmento que arrastra de forma pasiva el agua. Es importante nosotros ver que las mitocondrias que tienen estas células son enormes cantidades y la actividad metabólica, el consumo de oxígeno aquí es bastante importante en este segmento de túbulos. Por eso vamos a ver que realmente el túbulo contorneado proximal es en que toda imagen lo vamos a ver más grueso, precisamente por la gran actividad que estos tienen y el gran consumo de oxígeno. Entonces, a la larga, esta parte que vemos aquí representando el túbulo contorneado proximal, vamos a ver que, como ya mencioné, 60-70% tanto de soluto como de líquido se reabsorbe, todos los aminoácidos, toda la glucosa se reabsorbe a este nivel y al mismo tiempo tenemos secreción de bases, ácidos orgánicos y de iones hidrógenos, como vimos anteriormente. Principalmente, esta secreción de hidrógenos a este nivel se da por el contratransporte de sodio-hidrógeno. Al final, esto es simplemente para demostrar algo. A medida que pasa todo el túbulo contorneado proximal, vamos a ver que los niveles de bicarbonato que se reabsorben, como mencionaré más adelante, hasta un 85%, fíjense cómo los niveles de aminoácidos de glucosa disminuyen importantemente y esto es porque se reabsorbe todo a este nivel. Vamos a ver que el sodio no varía mucho, pero eso es algo relativo porque se reabsorbe una gran cantidad de sodio, así como se reabsorbe una gran cantidad de agua, precisamente la osmolalidad no varía y el cloro aumenta porque no se reabsorbe en grandes cantidades a este nivel. Otro ejemplo más de lo mismo. Aquí ya el ejemplo que vimos anteriormente, esto es simplemente para que sepan que esto ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal, es la forma en la que se reabsorbe tanto la glucosa como los aminoácidos. Y si queremos ser un poquito más específicos, vamos a ver que desde el punto de vista histológico, el túbulo contorneado proximal como mejor división se divide en segmentos S1, S2, S3. Entonces, a nivel del S1, que es el que tiene mayor actividad, nosotros vamos a ver en la parte luminal lo que son los transportadores de SGLT2 y en S3 vamos a tener lo que es SGLT1. Los SGLT2 ya nosotros sabemos que reabsorben de forma activa tanto sodio como glucosa y en el lado ya vasolateral, entonces la glucosa a través de los transportadores GLUT2 pueden pasar hacia el lado intersticial y volver de nuevo a la circulación. Eso es para hacer una correlación a lo que nosotros entenderíamos que son los inhibidores de SGLT2 y la forma en que se reabsorben estas sustancias. En cuanto a los aminoácidos, ya eso lo hemos comentado, pero lo que sí es cierto es que hasta un 99% de los aminoácidos se deben reabsorber a nivel de túbulo contorneado proximal. No es normal que se puedan continuar a través del sistema de túbulos y que no se reabsorban. Aprovechando brevemente que estamos en túbulo contorneado proximal, esto es como una mención particular. Dentro de la célula tubular existe lo que es alfa-1 hidroxilasa
y sabemos que la vitamina D sufre de dos transformaciones, una a nivel hepática y una a nivel renal. Entonces, aquí es donde tenemos conversión de la 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. Y esto explicaría el por qué en las enfermedades renales avanzadas, si nosotros aplicamos vitamina D que no tenga su última transformación, no estaríamos haciendo prácticamente nada, porque en la enfermedad renal crónica ya avanzada, la actividad de la alfa-1 hidroxilasa se ve bastante reducida y entonces simplemente no podría hacer conversión de la vitamina D y al final tendría un impacto importante a nivel de lo que sería el metabolismo calcio-fósforo e incluso PTH, que eso ya estaría en nuestra segunda parte de fisiología. El asa de Engle, importante como función que por sus características específicas crea un intersticio medular con una osmolaridad creciente. Esto hace referencia a lo que vendría siendo el mecanismo de contracorriente, que por razones logísticas las hemos dividido en dos partes y lo veremos en una segunda conferencia, pero sí entender desde ahora que a medida que nos acercamos a la papila renal, en este segmento se reabsorbe 25% del cloruro y 15% del agua filtrada, de forma que el contenido tubular a la salida de este segmento es hiposmótico respecto al plasma, o sea que contiene una menor concentración de solutos. Nosotros vamos a ver que realmente el asa de Henle sabemos que clásicamente se divide en una porción descendente fina, una porción ascendente fina, una porción ascendente gruesa. Aquí vemos en la descendente fina algo para entender desde ahora que tenga que ver con el mecanismo de contracorriente, que tenemos los transportadores UT2 que prácticamente hacen que la urea se secrete nuevamente hacia el interior de la célula. Si se fijan, aquí dice espacio intersticial y aquí espacio luminal, lo que quiere decir que la urea pasaría del intersticio hacia de nuevo hacia el interior del túbulo para continuar recirculando, que vamos a ver más adelante para qué va a funcionar. Vamos a ver aquí que en la porción descendente fina es una porción que las células aquí no están tan desarrolladas como el túbulo contorneado proximal, no tiene tantas mitocondrias, no tiene tanto metabolismo y a veces lo delgado hace referencia a la cantidad de transportadores. Aquí no existen transportadores importantes, simplemente vamos a ver que se reabsorbe de forma pasiva el agua a este nivel. Sí es cierto que a nivel de la porción ascendente gruesa, vamos a ver que aquí se secretan iones de hidrógeno y que se reabsorben una gran cantidad de todos estos electrolitos que estamos viendo aquí. Aquí clásicamente nosotros vemos lo que es la bomba, sodio, 2-cloro, potasio. Entonces, ¿por qué digo que son famosos? Porque entonces los diuréticos de asa que nosotros conocemos, furosemida, bumetanida, ácido etaclínico, actúan a este nivel. Sí, desde el punto de vista fisiológico, es bueno entender que cuando esta bomba está actuando de forma normal, el potasio, hay una parte de él que genera una retrodifusión y genera un gradiente aquí positivo de 8 milivoltios a nivel tubular. Entonces, al generar ese electrogradiente positivo, nosotros vamos a tener cierta difusión paracelular de magnesio y de calcio y más sodio y potasio. Si nosotros tendríamos que hacer alguna referencia o alguna alusión a algo respecto a lo clínico, eso explicaría el por qué cuando nosotros hacemos uso intenso de furosemida, por ejemplo, vamos a ver que aparte del potasio que se pierde a nivel del sistema de excreción, también perdemos magnesio y también perdemos calcio. El túbulo contorneado proximal, ya aquí se reabsorben fracciones variables del 10% del sodio y 15% de agua restante de filtrado glomerular. Vamos a ver que el túbulo contorneado proximal tiene una porción inicial y una porción distal, que tienen distintas características y que tienen distintas poblaciones celulares, por así decir. Sí entender que en la porción inicial ya nosotros vamos a encontrar lo que sería, por ejemplo, el aparato yuxtaglomerular aunado aquí. Vamos a ver la mácula densa y esto haremos alusión más adelante porque simplemente hace referencia a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona que será abordado posteriormente. Si nosotros vamos a entender esto, que en la porción inicial del túbulo contorneado distal vamos a ver una gran reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. La porción distal del túbulo contorneado distal, valga la redundancia, vamos a tener que conocer
dos poblaciones celulares que son las células principales y las células intercaladas para entender la función que estos tienen. La porción inicial del túbulo contorneado distal, como correlación clínica y bomba importante, vamos a tener el cotransporte de sodio-cloro. Es importante nosotros conocer este transportador simplemente porque cuando hablamos de los diuréticos tiacídicos, hidroclorotiazida, indapamida, vamos a ver que este es el sitio de acción de estos diuréticos a nivel de túbulo contorneado distal en su porción inicial. Aquí nosotros vamos a ver que en su parte distal, como mencionábamos anteriormente, nosotros vamos a tener células intercaladas. Las células intercaladas, fisiológicamente hablando, se dividen en dos, tipo A y tipo B. La tipo A, lo más importante de nosotros es entender que estas células se encargan de secretar iones de hidrógeno hacia la luz tubular para acidificar la orina y así mantener el balance y reabsorción de potasio. La célula intercalada tipo B lo que hace generalmente es que reabsorbe cloro y puede secretar tanto iones de bicarbonato como también puede secretar iones de potasio a este nivel. Esto, las características que nosotros vemos en la porción final del túbulo contorneado distal son las características similares que vamos a tener en el túbulo colector a nivel cortical. Y aquí nosotros vamos a ver estos intercambiadores que vemos aquí de sodio, potasio, potasio hacia la luz, sodio hacia dentro de la célula, generado por el gradiente de una bomba sodio-potasio TPasa a nivel vasolateral. Como correlación clínica, Guyton siempre, nosotros hemos aprendido desde ahí que esta bomba que está aquí en el lado vasolateral es estimulada prácticamente por lo que es la aldosterona. Entonces, cuando nosotros hablamos de diuréticos, nosotros tenemos los antagonistas de la aldosterona, específicamente la espironolactona, la epleronona, que actúan a este nivel, y la amilorida y triamtereno, que aunque se conocen también como ahorradores de potasio, lo hacen por un mecanismo distinto. Y ese mecanismo distinto es bloqueando estos canales de sodio, y al bloquear los canales de sodio, la electronegatividad dentro de la célula aumenta, y al aumentar la electronegatividad simplemente se secreta una menor cantidad de potasios a la luz tubular. Al secretarse una menor cantidad de potasios a la luz, obviamente entendemos que con esto entonces estaríamos reservando una mayor cantidad de potasio para no eliminarlo por la vía urinaria. El túbulo colector, en sus distintas porciones, tiene una reabsorción activa de sodio. Recuérdense que la porción inicial tiene, histológicamente hablando, células bastante parecidas a la segunda parte del túbulo contorneado distal. Aquí nosotros vemos secreción de hidrógeno importante. Nosotros vimos ya que si tendríamos que hablar de secreción de hidrógeno, en la porción del túbulo contorneado proximal existe una secreción, pero una secreción que es menos activa que en esta parte. Ya aquí existen bombas dependientes de ATPasa que van en contra de un gradiente para acidificar aún más la orina de ser necesario. Vamos a ver que en la parte medular del túbulo colector es permeable a la urea, la cual es reabsorbida en este segmento y que posteriormente esa misma urea puede recircular y ser secretada nuevamente hacia el interior del túbulo, pero a través del asa de Engle, como habíamos comentado anteriormente. La reabsorción de agua aquí es controlada por la hormona antidiurética por un mecanismo que brevemente explicaremos más adelante. Aquí tenemos como gráfica las ganancias que tenemos a nivel del conducto colector medular. Vemos secreción importante de hidrógeno. Aquí hay una secreción activa, como mencioné. Vemos bicarbonato reabsorberse, urea reabsorberse por medio de la ADH antidiurética vasopresina, arginina vasopresina. Vemos reabsorción de agua, reabsorción de sodio y reabsorción de cloro. Aquí es para nosotros entender que siendo esto lumen, siendo este espacio intersticial, nosotros vamos a tener estos transportadores UT1, donde se absorbe urea y pase hacia el espacio intersticial a través de la UT4. Recuerden que los UT2 son los transportadores que devuelven la urea hacia el asa de Engle, hacia su interior. Aquí vemos algo breve que es importante.
Para la capacidad de diluir o de concentrar la orina, la actividad de la ADH es bastante importante. Vamos a ver que la ADH, que tiene receptores tanto B1 como B2, comentar que los B1 se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos para producir vasoconstricción. Si hablamos de los receptores B2, estos son los que se encuentran principalmente aquí a nivel del tubo conector medular. Y cuando la ADH interactúa con este receptor, lo que hace es que genera AMP cíclico para que posteriormente fosforile las acuaporinas 2 específicamente, que son estas proteínas que ustedes ven en el interior que se van acercando hacia la luz del lumen, y al acercarse aquí hacia la parte luminal, simplemente abren estos canales, estos poros, acuaporinas. Son unos poros que hacen que el agua simplemente entre hacia el interior de la célula, y por medio de estos canales AQP3 y AQP4 pueden pasar hacia el intersticio. ¿Qué pasa cuando ya nosotros tenemos en el intersticio todo lo que reabsorbemos? De alguna forma, el organismo tiene que recuperar eh, eh, todas estas sustancias que son necesarias. Y para recuperar todo esto, lo que hace es que a través de los capilares peritubulares, si ustedes se recuerdan, que a nivel glomerular teníamos una presión hidrostática de 60, aquí apenas tenemos una presión hidrostática de 13 milímetros de mercurio, con una amplia concentración de presión coloidosmótica dada por las proteínas. ¿Por qué la presión coloidosmótica de proteínas se mantiene bastante importante? Porque recuérdense que si no se filtra nada de proteínas, entonces naturalmente todas esas proteínas siguen circulando a través de lo que es la arteriola eferente y los capilares peritubulares. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver que se filtre, perdón, que se reabsorba fácilmente, puede continuar del intersticio hacia el interior del capilar peritubular y así continuar hacia la circulación. Y aquí también tenemos una presión neta, pero de reabsorción de 10 milímetros de mercurio. Aquí vamos a tener algunos ejemplos de hormonas, sus lugares de acción y los efectos netos. Mencionar principalmente, por ejemplo, la angiotensina 2, que la angiotensina 2 tiene efectos a nivel del túbulo proximal, asa ascendente gruesa, túbulo distal, túbulo colector, y principalmente lo que hace la angiotensina 2 a este nivel es aumentar la reabsorción de sodio-cloro, aumentar la reabsorción de agua y también aumentar la secreción de iones de hidrógeno. La aldosterona ya sabemos que aumenta la secreción de potasio, y que si bloqueamos la aldosterona con ahorrador de potasio, entonces simplemente disminuimos la secreción de potasio y ahorramos potasio. Y así tenemos más ejemplos aquí con sus correspondientes efectos. Si tenemos que hablar de control renal ácido-base, sin volando varios detalles que son muy bonitos y que implican incluso la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y tendríamos que hacerlo de una forma un poquito más entendible. Recuerden que aquí habíamos comentado que el bicarbonato como tal, como sustancia, es bastante importante mantener ese equilibrio. Entonces, si se fijan en este sistema de túbulos, esto aquí estamos representando dónde se reabsorbe por completo el bicarbonato. Fíjense que aquí tenemos 4.320 equivalentes de bicarbonato filtrados hacia el sistema de túbulos. ¿De dónde salen esos 4.320? Simplemente tomando como referencia la cantidad normal de bicarbonato, que viene siendo 24, multiplicado por los 180 litros de plasma que se filtran diariamente, y eso da 4.320. Entonces, de esa cantidad, el 85% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, de la forma que vamos a explicar más adelante. 10% se reabsorbe hacia ascendente gruesa, y el resto aquí en el túbulo colector, teniendo al final de manera neta solamente la excreción de 1 miliequivalente de bicarbonato a nivel urinario. Al final nosotros vamos a ver esto. Fisiológicamente hablando, esto se llama titulación de bicarbonato y también titulación con los iones de hidrógeno. Esto es, recuérdense, una célula de túbulo contorneado proximal. Aquí nosotros vamos a ver que al nivel de la luz tubular se filtra sodio, se filtra bicarbonato,
Y este bicarbonato, entender que no tiene la capacidad de atravesar la pared por sí sola. Entonces, ese bicarbonato lo que hace es que se combina con un ion de hidrógeno que hablamos de ese transportador anteriormente y forma lo que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico, a través de una de las enzimas de anhidrasa carbónica, que son de distintos tipos, se convierte en dióxido de carbono más agua. Este dióxido de carbono lo que hace es que pasivamente entra hacia el interior de la célula, se combina nuevamente con agua, formando lo que es el ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica, una distinta a la que está en la luz tubular, y posteriormente se cinde un ion de hidrógeno y el bicarbonato entonces pasa hacia el intersticio del riñón y el ion hidrógeno vuelve otra vez hacia acá. Esto es lo que se llama titulación de iones de hidrógeno y titulación de bicarbonato, porque el hidrógeno se iona de bicarbonato. ¿Qué sucede? Acontece. ¿Qué cantidad al final va a quedar neta? Lo importante es nosotros entender que fisiológicamente hablando, todos los días el hombre Guyton produce 80 miliequivalentes de iones de hidrógeno que no son volátiles, generalmente como ácido fosfórico o ácido sulfúrico es que se excretan. Y esta es la única manera de nosotros al final poder excretar este ion hidrógeno. Si se fijan, siempre va a haber hidrógeno disponible y simplemente cuando se acabe la cantidad de bicarbonato filtrada, el ion hidrógeno que se quede simplemente sigue circulando a través del sistema de túbulos. Entonces lo que tenemos que ver es qué pasa con este ion hidrógeno y de qué manera se puede excretar posteriormente. Aquí nosotros tenemos dos sistemas de tampones prácticamente bastante importantes, que es el sistema de amonio y el otro es el sistema de fosfato. A su izquierda ustedes están viendo el sistema de amonio, donde primero tenemos amonio, que al combinarse con una molécula de hidrógeno forma lo que es el amoníaco, y el amoníaco entonces es la forma en la que nosotros simplemente continuamos excretando el hidrógeno. Cuando nosotros vemos aquí los fosfatos también tienen capacidad de unirse a nivel de con el hidrógeno y ser excretados posteriormente. Este sistema de tampones de fosfato generalmente no tiene mucha relevancia hacia lo que es a nivel sérico, pero aquí a nivel tubular es un sistema de tampón bastante efectivo e importante. Nosotros tenemos que tener un concepto, porque hasta ahora hemos dicho una forma en la cual el bicarbonato puede reabsorberse de manera filtrada. Sin embargo, los riñones tienen una capacidad bastante interesada de formar nuevo bicarbonato. ¿Cómo haría esto? Vamos a ver que a nivel tubular proximal se forma glutamina, pero no aquí, sino que la glutamina se forma a nivel hepático, secundario a metabolismo de los aminoácidos, y la glutamina simplemente se reabsorbe de una manera tranquila hacia el interior de la célula. La glutamina cuando se escinde dentro de la célula forma dos moléculas de bicarbonato y dos moléculas de lo que es amoníaco. Este amoníaco entonces, por medio de un contratransporte, se intercambia con sodio y al final vamos a ver como ganancia neta que por cada molécula de glutamina nosotros tenemos dos moléculas de bicarbonato que pasan a circulación y dos moléculas de amoníaco que simplemente siguen excretándose. Nosotros entendemos que una de las condiciones en donde metabólicamente hablando se genera mayor cantidad de ácidos es por la ingesta de proteínas. Entonces, como yo le comenté que la glutamina viene del metabolismo de los aminoácidos, al final nosotros tranquilamente tenemos la excreción del amoníaco y así mismito tenemos ganancia de bicarbonato y que pasa la circulación. Al final, esto es bueno entenderlo simplemente porque es la forma en la cual nosotros comprendemos que a medida que cae la tasa de filtración en un enfermo renal crónico, entonces es por estas razones que simplemente el bicarbonato se pierde, no se genera, y entonces tenemos la acidosis metabólica tan importante que es bueno corregir en estos pacientes. Eh, Prácticamente la exposición la hemos dejado aquí para hacerla lo más compacta posible. Sé que hay muchos comentarios, podrían surgir preguntas.
Hay muchos componentes que se van a abordar en la segunda parte que nosotros tenemos de fisiología renal y espero que lo que se ha dicho hayan comprendido. Buen día, excelente exposición del doctor Rodríguez. Vamos a pasar entonces ahora al segundo acápite, que sería el acápite de los comentarios.